Pulso económico que, como es tradicional, comenzamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. La sesión, pues con unas pérdidas un tanto severas, 1,28% abajo, el índice general peleando con los 9.000, 9.050,2, con algunos valores que sí que han aprovechado la sesión. Es el caso de Telefónica, que mejora 1,40, Celnex mejora 0,61 y Naturgy 0,53. Y en el lado del rojo, aquí ha habido más drama. Robi, la líder en caídas hoy, 6,73 abajo. Solaria, 4,58 abajo. Y por último, Acciona, también 4,54 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro más les van a interesar de esta mesa de análisis económico que convocamos cada día para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis hoy hablaremos de lo que piensa hacer Feijóo con los asuntos fiscales más relevantes. ¿Qué piensa hacer Feijóo con el IRPF, con el impuesto de patrimonio, en fin, esas cosas? Y también hablaremos de las consecuencias del adelanto electoral. Las hay en Europa y las hay en el IBEX. Por ejemplo, hay 3 presidentes y 13 consejeros de empresas del IBEX que dependen del resultado electoral. Por ejemplo, Indra, Red Eléctrica Española, Enagas, AENA, pues tendrán que sufrir los consiguientes cambios. Esto es como en la época de la restauración. Pues el gobierno que entra querrá poner presidentes inmediatamente y los que pierdan pues perderán esas bonitas poltronas. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Me alegra mucho. Y don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver si me cuentan ustedes, porque yo no alcanzo, por qué cae hoy 1,28 el IBEX. Hablábamos del varapalo asiático a primera hora de cuando se abría la jornada. ¿Qué ha pasado para que hayamos dado este bajonazo? Bueno, sí, en el mercado empezaba ahí bastante calmado, sin mucho movimiento. El día de ayer, después de la fiesta que tuvieron los americanos y los ingleses el lunes, también parecía muy tranquilo, pero hoy a media mañana han salido datos americanos de trabajo y los datos son bastante potentes y vuelven a referenciar que la Fed tiene mucho que hacer todavía, o sea que probablemente según va de fuerte el mercado de trabajo, el consumo en Estados Unidos, pues para evitar que haya se dispare la inflación y que eso tenga consecuencias sobre la economía americana, pues va a obligar a que la Fed continúe con la subida de tipos. Y yo creo que es lo que se estaba descontando hoy y desde ese momento que ha salido el dato, pues las bolsas americanas han caído y las europeas las han copiado. Don José Luis. Bueno, yo creo que la bolsa española y la bolsa europea van un poquito a rebufo, o sea, un poquito retrasadas con respecto a lo que va pasando en Estados Unidos. Es verdad, es decir, los datos de empleo no han sido especialmente buenos y luego sigue habiendo cierta incertidumbre si los republicanos van a poner alguna traba en la tramitación de la legislación o del acuerdo sobre la superación o la ampliación del techo de gasto, ¿no? del incremento y, por tanto, la posibilidad de seguir pagando e incrementando la deuda en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo queda ese tipo de situación. Yo creo que las bolsas europeas en general han tenido un descenso y ahí se ha contagiado la española exactamente igual, ¿no? Es decir, tampoco es una cosa escandalosa, pero dices, bueno, no acaba. Entonces son pequeños descensos que día tras día se va dejando, ¿no? Es decir, estábamos en esa barrera de los 9.200 y ya estamos por debajo de los 9.100. Dice, bueno, esto lo de tacita a tacita, pero la gente se va dejando, ¿no? Es decir, no recuperamos el mes de mayo y empezamos junio en pérdidas. O sea, vamos a ver cómo acaba. Malos datos vienen de Asia. En concreto, los índices de gerentes de compras de China pues son altamente negativos. Han llegado datos también malos de Japón. Banda. Sí, parece que la economía asiática pues está sufriendo un poco de ralentización debido fundamentalmente pues a esos problemas que ha tenido los últimos años, que es vuelta al mercado, el COVID, no acaba de ajustarse y sobre todo no acaban de ajustarse las exportaciones con los problemas
que hemos visto, luego se disparó el precio del petróleo y ahora hemos visto que el precio del petróleo en Estados Unidos está marcando mínimos y como contrapartida también tenemos una fortaleza del dólar que perjudica a todo eso de la situación de las exportaciones chinas y japonesas. Ante esa situación, pues vemos que es difícil que tanto la economía china como la japonesa den noticias buenas en los próximos meses, con lo que veremos cómo nos lo tomamos en el entorno mundial. Bueno, yo lo que creo también es que se habían creado unas expectativas más generosas de lo que realmente ha sido, ¿no? Entonces, cuando hay una expectativa de que las cosas van a ir bien y resulta que no van tan bien, pues hombre, eso hace que la gente se lo replantee. Es decir, el PMI en China se ha quedado por debajo de los 50, es decir, que es de alguna manera 48 y pico, 48 y medio. Es decir, eso quiere decir que pueda empezar a haber una contracción y eso de alguna manera retrae la situación. Por parte de lo que es el índice de producción industrial en Japón, también ha habido una caída potente, ¿no? Entonces, todo eso se junta, es decir, con el precio del petróleo, se junta con que las relaciones China-Estados Unidos no están en su mejor momento. Es decir, seguramente este ámbito de la geopolítica actúa, ¿no? Más allá de que China ahora mismo tiene una dependencia seguramente o más que dependencia, una fuerte relación a la hora de asumir parte de su combustible de Rusia, ¿no? No olvidemos que está de alguna manera blanqueando ese petróleo, ¿no? O ese gas. Y dices, bueno, pues ahí yo creo que la situación también los mercados la penalizan. Pero bueno, son los gigantes asiáticos, ¿no? Es decir, es que lo de China, es que hay mucho chino en China, y a partir de ahí la capacidad de seguir creciendo es infinita, ¿no? Otra cosa es que ya nos gustaría crecer como ellos, ¿no? Bueno, ayer dábamos los datos del IPC en España, que eran razonablemente positivos. Hoy hay que hablar del IPC en Francia, que también ha sorprendido porque se modera, aunque queda la cosa en mayo en Francia en el 5,1%. En Italia también se modera la inflación, aunque bastante menos, y en Alemania tampoco son malos los datos de inflación. Bueno, seguimos viendo que efectivamente el dato de IPC pues, está marcando desde sus máximos una ligera bajada, pero seguimos sufriendo el subyacente en todos los casos. Los datos del subyacente son datos de crecimiento que no consiguen que se vaya estabilizando y eso nos indica que hay una parte de atrás que es la comparación año a año de estos datos y sobre todo la posibilidad de que la inflación empiece a tirar. Realmente la bajada del petróleo y del precio del petróleo desde sus máximos sí que ha establecido que el IPC se haya sujetado y más el consumo o la falta de consumo de energía después de este invierno tan cálido que hemos tenido y que ha implicado que no se haya hecho un abuso de consumo para solventarlo, pero podemos tener un problema en el lado contrario, que es el consumo como consecuencia de la refrigeración en cuanto empecemos el verano, que es otro elemento clave para que veamos si puede haber un repunte de la inflación una vez que entremos ya en el verano europeo. Alemania 6,1, Francia 5,1, el dato español 3,2, lo recuerdo. Bueno, yo creo que en general, es decir, todo lo que es la eurozona, el IPC está subiendo menos, vamos a dejarlo así, porque sigue creciendo. Otra cosa es que a menor ritmo, me parece que esto es importante, es decir, no baja, es decir, baja en términos relativos, pero los precios siguen creciendo, aunque sea a un ritmo menor. Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de los combustibles, petróleo y gas fundamentalmente, primero, que estamos en una época donde el consumo ha caído y segundo, los precios también, ¿no? Y por tanto eso hace que objetivamente buena parte de ese IPC general se baje. Sin embargo, el subyacente está por encima, es decir, que sería lo contrario. En situaciones normales siempre el IPC general estaría por encima del subyacente y aquí seguimos, en el caso de España lo duplicamos, ¿no? Y eso quiere decir que hay un crecimiento de precios estructurales de productos no ligados a la energía y tiene que ver con elementos más básicos del consumo, es decir, los alimentos fundamentalmente y cómo se están produciendo los alimentos, tanto en Europa como en España, que nos pilla un poquito más de cerca. Y yo creo que ahí está la clave de por qué no bajan más los precios. Bueno, vamos a uno de los asuntos mollares del día de hoy. ¿Qué hará Feijóo en el supuesto que gane las elecciones, que pueda consolidar gobierno con los asuntos fiscales? Pues hoy se despejaba en parte ese enigma. Ajustar el IRPF a rentas medias y bajas me parece importante. Creo que el impuesto de patrimonio es un impuesto, desde el punto de vista fiscal, injusto, porque no se puede pagar siempre por lo mismo todos los años. Una vez que has pagado,
Bueno, esto era en un foro empresarial en Barcelona, donde supongo que han gustado esas palabras, pero más allá de esas referencias, don José Luis. Bueno, está bien, vamos a ver. Lo que pasa es que esto de la fiscalidad, yo hasta que no lo veía en el BOE, pues es que me estaba acordando cuando estaba escuchando a Rajoy que nos iba a bajar los impuestos y lo primero que hizo fue subir tanto el IVA como el IRPF. Aunque de manera provisional, sí. Luego se iba a bajar, pero ya también, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Yo estaría encantado de dos cosas. Uno, bueno, que realmente es una reforma fiscal en profundidad y que dejásemos de hablar de segmentos, es decir, rentas bajas y medias. Oiga, las rentas bajas habitualmente no pagan IRPF, con lo cual no me venda usted motos. Las medias sí, que seguramente es la gran mayoría de la población. Bueno, y luego definamos qué es una renta alta, qué es una renta media, dónde están los umbrales, porque de eso no me lo ha contado. Es decir, ¿50.000 euros es una renta alta o es una renta media al año? 55.000, 60.000, ¿dónde ponemos el límite? Y a partir de ahí, ¿va usted a deflactar la tabla del IRPF? Porque una cosa es bajar impuestos y otra cosa es deflactar la tabla. Deflactar no es bajada de impuestos. Entonces, oiga, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a pasar con el IVA? ¿Va usted a recalificar productos o no? Es decir, bueno, seguramente en el tema de la fiscalidad, yo estoy de acuerdo con que el impuesto de patrimonio se suprima. De hecho, teóricamente es un impuesto que nació con fecha de caducidad. Para lo que recauda tampoco creo. Bueno, bien, pero es más testimonial y es más desde el punto de vista ideológico. Oiga, pues ya está, si ya he pagado por el dinero con el que he conseguido el patrimonio, no me haga usted seguir pagando, ¿no? En todo caso, si yo lo que hago es vender mi patrimonio y tengo un enriquecimiento, pago por lo que me he enriquecido, pero no por el patrimonio que tenía. Es decir, que son situaciones distintas. Me parece que hay que hacer una reforma fiscal en este país. Iba a decir un poco seria, ¿no? Pero, sí. Bueno. El compromiso podía haber sido un poco menos parco. Podía haber dicho, con mi gobierno no habrá recaudación fiscal que tenga que ver con la inflación y se la vamos a devolver al ciudadano, sea el importe que sea, ¿no? Banda. Sí, o sea, yo creo que al final esto todavía no está preparado para contarlo, ¿no? O sea, se ha encontrado con la situación que le han metido hace 2 días en el lío y ahora tienen que empezar a pensarlo. Claramente la situación es grave. O sea, la situación de España, tanto en relación con la Unión Europea y en la relación con nosotros mismos, tenemos una situación que, como empecemos a ver lo que hemos hablado aquí muchas veces, la ejecución de las ayudas de Europa no se han llevado a cabo por la mala... por cómo esos proyectos no han sido capaces de ejecutarlos. Ahora resulta que vamos a tener un cambio de gobierno, se va a tener que hacer todo eso de otra forma y nos podemos encontrar con que la economía además está mucho más perjudicada de lo que esperábamos. Ante eso, pues realmente decir que vas a cambiar la fiscalidad, yo estoy totalmente de acuerdo con José Luis en que esto tiene que tomarse muy en serio y hacer una decisión que no sea partidista, ¿no? Que sea una decisión a largo plazo donde la fiscalidad sea la base necesaria para mantener los gastos del Estado y que eso sirva para eso, no para crear nuevos puestos de trabajo para los que están ahí chupando del bote, ¿no? Entonces, bueno, ante eso... Lo que refleja es que Feijóo, 6 meses antes de las previstas elecciones de diciembre, no tenía el plan fiscal demasiado claro, ¿no? Sí, yo creo que no lo tenía, que seguro que no, o sea, que estarían jugando un poco por las medidas que iba a tomar, porque también están esperando que el inicio de nuestro semestre europeo fuese un inicio de inflarse a dar noticias y, claro, le han dado la vuelta a todo. Pero fijaros, o sea, es que a mí me hace que es bueno recordar cosas, es decir, cuando Rajoy llega al poder, todo eran promesas fiscales, tal. De repente llega y nos dice que es que había un déficit del carajo, que se ha encontrado que estábamos en el 8,5%. Es decir, que esto no había... Y tuvo que subirlo porque había que hacer frente a ese déficit que había y a la deuda y al crecimiento de la deuda. Oiga, ¿con qué se va a encontrar? Feijóo. Porque es que lo que nos están diciendo Europa ya es que para el 2024 hay que hacer un ajuste de 9.000 millones. Y eso quiere decir que usted incrementa gastos o reduce, perdón, o aumenta ingresos o reduce gastos o una combinación de las dos. Pero que eso está ahí. Es decir, que al final el ajuste fiscal que va a haber que hacer le va a caer otra vez al gobierno del PP porque este señor se va de rositas. Oiga, empieza a pensarlo ya, señor Feijóo, para luego no nos lleve sustos. Y dígame qué va a hacer, qué gastos inútiles del Estado va usted a suprimir y que no paguemos una vez más los dispendios de los gobiernos, los ciudadanos, con un nuevo incremento de impuestos. Ojo, que de esto ya sabemos lo que pasó, Bueno, de cara a Europa también el adelanto electoral plantea dudas, incertidumbres. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a llevar el techo de gasto? Que ya nos estaban reclamando.
Hay quien dice que lo llevará Calviño, en la que pueda ser una de sus últimas aventuras políticas. Hay otro problema. ¿Y si Europa pone en duda el tercero de los envíos de ayudas, de esos 103.000 millones que tiene que enviar a España? ¿Y si alguien decide, bueno, vamos a esperar a ver qué gobierno sale de España y qué ideas tiene? Pues más retrasos en la inyección de esos fondos, que ya se ha producido 3 veces, ¿no? Tampoco es que vengamos de un espanto, salgamos a... Ya lo sé, pero no deja de ser un asunto preocupante. Sí, pero es que, vamos a ver, el techo de gasto no lo va a poder mandar la señora Calviño porque no va a haber cortes que se lo aprueben, con lo cual se podrá mandar un papel de una estimación que hace, pero no va a haber el hecho formal que se suele realizar en los primeros en junio, mediados de junio, donde las Cortes Generales aprueban cuál es el techo de gasto y a partir del cual se elaboran los presupuestos. Esto no va a dar. A partir de ahí vamos a ver qué dice Europa, ¿no? Si se cuela o no las estimaciones que puede hacer la señora Calviño. Hombre, a mí me sigue sorprendiendo lo de los 104.000 millones que se nos quedan por ahí colgando, ¿no? Porque si yo no recuerdo mal, había 70 y tantos mil, 75.000, 76.000 que eran ayudas directas y otro tanto, un poquito menos, 60 y tantos mil, hasta completar los 140 y tantos mil, que eran préstamos. ¿Vamos a pedir préstamos o nos vamos a quedar solo con la parte que era de ayudas directas? Porque eso no me lo han explicado todavía. O sea, de esos 104.000 que nos podemos quedar sin recibir, ¿qué parte es de ayuda directa y qué parte es de préstamos? Si son los préstamos, bueno, me importa relativamente menos. Ahora, si son ayudas directas a interés cero y que eso puede hacer para relanzar la economía de este país y ayudar fundamentalmente a los más necesitados, que serían las pymes, pues bienvenidos sean. Pero oiga, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la gestión de los funcionarios? Porque incluso la están externalizando, porque no hay capacidad en el gobierno para gestionarlo. Y al final, a mí me da la impresión de que hay mucho intermediario metido en esto y que se está llevando una pingüe comisión por algo que tendría que hacer y por facilitar el trámite el gobierno. Banda. Sí, lo hemos visto en los fondos Next Generation, estos que tenían que haberse cobrado ya, o sea, los han repartido, ya dicen que los tienen que haber recibido las pymes y ni uno ha recibido nada, o sea, se han hecho el gasto y ahora a ver cómo lo pagan, están retrasando los pagos. Y desde luego por la parte del techo del gasto claramente es muy difícil, y más cuando Calviño, que es funcionaria de la Unión Europea, probablemente esté en el otro lado, cuando el gobierno del PP vaya a presentar ese cambio. O sea que ya veremos cómo se va a convertir esto, a dónde vamos y desde luego insistir en que el error viene desde el lado de que no han sabido ejecutar cómo esas ayudas tenían que llegar a los españoles y las han dejado ahí abandonadas. Y si además las perdemos, pues fíjate lo que puede pasar. Ya. O sea que puede ser una de las razones fundamentales. Y fijaros que hay una parte de esas ayudas que van directamente, son gestionadas por las comunidades autónomas, hay que transferirlas y ahora vamos a tener las comunidades autónomas prácticamente 2-3 meses inactivas, es decir, sin capacidad legislativa, una buena parte de las comunidades autónomas, ¿no? Hombre, salvo la catalana, que teóricamente no tiene elecciones y es la que está llevando una buena parte vasca, del melón, ¿no? La gallega. Bueno, el IBEX vive muy pendiente de los cambios de gobiernos. De hecho, hay 3 presidentes y 13 consejeros que dependen del cambio político si se produjera. Empresas como Indra, la polémica Indra, Red Eléctrica, Enagas, AENA. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo tienen muy complicado. O sea, yo creo que esta vez no va a ser una cosa de andarse con paños templados, ¿no? Yo creo que esto tiene que venir con un cambio fuerte, quitar del medio a todos los que además están ahí sin haber gestionado bien, sin ser fundamentalmente políticos y no técnicos de eso, y yo creo que habría que también darle una pensada que desde luego nos tiene que llevar a que esas empresas estén lideradas por profesionales, que tengan resultados, y si no, pues que se vuelven a privatizar, ¿sabes? O sea, que la parte del gobierno que tiene que salir de cosas que luego puede tener el voto por si son empresas tecnológicas que afectan a nuestra seguridad, pues pueden estar ahí esa decisión, pero ¿para qué tiene que seguir la SEPI y esas posiciones directas que no tienen muchísimo sentido? Pero esta es una parte de la pedrea, ¿no? Es decir, seguramente habrá mucha gente, digo, de ayuntamientos, corporaciones locales,
comunidades autónomas teniendo a ver dónde me recoloco, ¿no? Es decir, porque si ha perdido mi partido, más de uno se queda fuera. Y luego la segunda parte, la que está en este entramado de empresas que están participadas por el gobierno y que tiene una decisión. Y entonces afecta no solo a esos presidentes de las corporaciones, sino a buena parte también de la gente que está en los consejos de administración, que están puestos. Y luego aquellas otras que no están en el IBEX, pero que tienen importancia y que también se ponen a dedo. Pues hablemos, por ejemplo, de Correos, que ahora seguramente tenga una buena relevancia en este tipo de situación. O la empresa que se dedica a gestionar o a confeccionar pues el combustible nuclear, que también cuando llegó Pedro Sánchez quitó a un técnico estupendo que había en la materia, que estuvo con gobiernos del PP y del PSOE, para colocar a un amiguete que se dedicaba a cosas más allá de las letras y que mucho con la física nuclear no tenía que ver. Entonces, un poquito más de profesionalidad, como apuntabas, Antonio, y me parece que a ver si ya este tipo de cosas responde más a criterios técnicos que a ver cómo coloco el amiguete de turno o cómo devuelvo el favor prestado. Bueno, vamos con algunos nombres propios del IBEX. Solaria está en mínimos del año y Robi se desploma y no se cuenta cuál es el conflicto que amenaza a Robi en tribunales. Banda. Sí, estamos ahí viendo que llevan unos días o casi desde principio de año que han evolucionado en sentido contrario al que ha evolucionado también el mercado español, porque tuvieron un mal año el año pasado y este año lo están teniendo también malo. ¿Qué ocurre? Que Robi no acaba de decir qué es lo que les pasa. El mercado entiende que puede haber algo ahí referente a denuncias y a, sobre todo, temas que tienen que ver con Estados Unidos, que no se sabe si es con la evolución de la vacuna. O sea, hay algún tema ahí. Parece que en este caso es un problema andaluz. Y que no ha salido a la luz y que estamos pendientes. Entonces, pues bueno, eso es lo que está perjudicándolo. Yo no sé si el problema es de un poquito más local o tiene que ver seguramente con que el acuerdo para la fabricación de las vacunas con Moderna no ha acabado de cuajar y que obviamente con la situación del COVID ahora mismo en el resto del mundo, tanto en España, pues hombre, ya la fabricación de vacunas deja de ser rentable, ¿no? Y a partir de ahí ese tipo de situación. Pero está claro es que Robi no es un valor al alza, sino todo lo contrario, ¿no? Se le está pasando una factura importante y yo creo que tiene que ver mucho con la falta de transparencia en la gestión, vamos a llamarlo así. Bueno, hay un caso del que solo les hablarán en esta cadena, es este fulgurante empresario sevillano, Rosauro Baró, que ha sido nombrado ya futuro vicepresidente de Movistar Plus. Él va a dejar Prisa, presidía Prisa el día 26. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, pues parece que Rosauro Baró es el hombre que consiguió que Telefónica le vendiera a un grupo de empresarios, entre los cuales están nombres que les van a sonar: José Miguel Contreras, Miguel Barroso, todos ellos vieja guardia con Zapatero, gente que apoya al PSOE descaradamente por donde quiera que va. Estos entrarían en Prisa y el premio de Telefónica por haber conseguido deshacerse de esas acciones de Prisa sería incorporarle como vicepresidente en Movistar. Bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Pero sí que ahí hay un movimiento interesante, ¿no? Digo, bueno, porque algunos de estos que has nombrado, están en productoras que están vinculadas directamente ya a Prisa y son de las que han desembarcado en Radio Televisión Española, es decir, con algunos de los programas que prácticamente han tenido que ser finiquitados por la falta de audiencia, ¿no? Con alguna presentadora estrella, ¿no? Es decir, tiene que ver precisamente con productoras lideradas por estos. Entonces, por otro lado está la toma de posiciones en Prisa y Vivendi, ¿no? Es decir, que vamos a ver si eso como cuaja o no. Parece que la situación no es muy allá, ¿no? Y hoy se hablaba, ¿no?, de que los chicos de Prisa ven las cosas un poco chungas y se reunían con Feijóo para ver de qué manera traían un poquito de agua y calma a la situación, ¿no? Y a lo mejor ya no son tan agresivos con el Partido Popular, es decir, que siempre el poder endulza, ¿no? O la posible llegada al poder endulza. Banda. Sí, yo creo que estamos viendo esos últimos coletazos, ¿no? Ya que la estructura de Prisa y sobre todo hacia dónde va y cómo va a ir está viéndose muy complicada, ¿no? Y la parte política que ha estado jugando estos últimos meses probablemente le penalizará y ya veremos dónde acaba, ¿no? Bueno, tengo que contarles antes de que acabemos de que el euro parece haber entrado en barrena y está en un intercambio con el dólar 1,07 y a la baja, así es que eso va a ser algo que nos va a ocupar en el futuro, sin duda. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones, a ustedes todavía más por su fidelidad y seguir pendientes de la economía a través nuestro. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de la pausa de publicidad,
Abrimos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política.